Apreciado Pastor Jonás Muñoz. Mi nombre es Reinaldo García Flores y radico en Ciudad Madero, Tamaulipas. Mis preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuánto tiempo, sesiones y manuales de coaching son necesarios para que un ministro de culto mejore su rendimiento, mejore su calidad de vida y amplíe sus conocimientos? Pregunta número 2. ¿Qué papel desempeñan la psicología y la neurolingüística en el coaching secular? Número 3. El coaching como especialidad recibe críticas. ¿Podría usted mencionar dos o tres y cuál es el razonamiento que presentan? Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi estimado hermano, o buenas tardes, no sé ni qué horas son, ando un poquito atareadito, pero voy a tratar de contestar su pregunta acerca de las tres que me hizo, hermano Reynolds, si no me equivoco, así es su nombre. Bueno, usted me preguntó sobre cuántas sesiones de coaching para mejorar sus rendimientos y conocimientos. Bueno, aparte de los módulos que nosotros llevamos, yo quisiera que usted visitara la página www.propósito.org y entonces ahí quizás podrá contactar a nuestro máster, que es el especialista en este asunto del coach. Él es un coach profesional certificado en Estados Unidos y es de origen tico de Costa Rica. Nuestro máster Juan Carlos Flores Zúñiga, y en nuestro caso pues hemos llevado más de 24 módulos en donde nosotros solamente nos reunimos una vez, pero más que eso, esto como lo dije durante el tiempo de plática, es un asunto relacional en donde solamente van a sacar sus experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ese lado podríamos decir, él aproximadamente tuvo que asistir durante algún tiempo por 5 años más o menos. Así que para ser un coach certificado o un coach profesional. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, hermano, más que en qué papel desempeña la psicología y la neurolingüística en el coaching secular. Bueno, en realidad yo no traté mucho acerca del coaching secular, porque sí hay una diferencia entre el coaching secular y lo que nosotros llamamos el coaching cristiano. Porque en el coaching cristiano nosotros realmente lo que vamos tratando es de hacer que sea más con nuestra alma el trato que realmente con lo de fuera. Pero trataré de contestarle su pregunta, hermano Reino. Y esto sí resulta interesante mencionar que la neurolingüística se encuentra muy vinculada a lo que se llama psicolingüística. ¿Y por qué? Porque estudia los mecanismos cognitivos, o sea, la cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Así que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia, que muchas veces lo remarqué. Ahora, ¿de qué? Los mecanismos cognitivos del lenguaje a través de las técnicas tradicionales de la psicología experimental. Ahora, la psicolingüística es la disciplina que se encuentra relacionada tanto con la psicología cognitiva como con la lingüística, y se especializa en estudiar los procesos mentales relacionados con la comprensión y emisión de mensajes en una situación comunicacional. Ahora, los elementos que se involucran en este estudio son los factores psicológicos y neurológicos que hacen posible que las personas adquiramos un lenguaje y lo utilicemos adecuadamente. Es precisamente lo que el coaching trata en el aspecto secular, es tratar nuestros pensamientos y nuestro lenguaje en una forma adecuada, o sea,
algo motivacional, algo que pueda servir realmente para alcanzar sus metas. Así que no sé si me explico, hermano. Ahora, respecto a la tercera pregunta que me dijo es algunas de las críticas del coaching y el razonamiento que presenta. Bueno, algunas de las críticas, hermano, como todo, hasta en el tiempo de Jesús hubo críticas cuando él llegó. Algunos le decían que por Belcebú echaba fuera demonios, etcétera, etcétera. Bueno, algunas de las críticas es porque que dicen que esto es para los que no tienen problemas. En realidad no, el coach es para los que tienen problemas, es precisamente para eso. Otra de las críticas es que algunos dicen que es un invento de categoría profesional. Bueno, si así lo toman algunos, es una de las críticas. Y tercero, algunos se han atrevido a decir que es eléctico, o sea, utiliza técnicas de diferentes corrientes y lo mejor de cada una de ellas. ¿Cuál sería una defensa, si es que podríamos decir así, o un razonamiento? Bueno, un beneficio del coach o del coaching es que no requiere que el coach sea un sujeto experto en la materia, como el mentor o como el consejero o el consultor. Más bien los coaches son generalistas, son expertos en cambio. El cliente suple la agenda del cambio, la meta, la solución y los pasos para la acción. Lo que el coach pone en la mesa es una comprensión de cómo ocurre el cambio y la habilidad para crear un ambiente óptimo para el crecimiento. Los coaches necesitan saber cómo escuchar, hacer preguntas poderosas, mantener al cliente responsable y proveer seguimiento. Esos principios son transferibles casi a todo esfuerzo humano. Por ejemplo, cuando se ha brindado coaching a un emprendedor exitoso, dueño de un negocio inmobiliario por varios años, aunque tenga experiencia en ventas y en los negocios en general, nunca ha trabajado en los bienes y raíces. Pero el cual posiblemente no lo ha hecho, pero tiene que tenerla, y el cliente es el experto en bienes y raíces, y él es el experto en su propia vida, y por eso es necesario que usar mis habilidades o las habilidades del coaching para ayudarlo a hacer cambios y solucionar sus propios problemas. Ahora, teóricamente, un coach puede trabajar con un cliente en cualquier tema, esté o no el coach familiarizado con el problema o la profesión en el sentido práctico. Así que el hecho de que el cliente es un experto en lugar del coach tiene implicaciones de gran alcance. Por ejemplo, el coaching es a menudo más adecuado para un ministerio intercultural que la mentoría, porque el coach no suple respuestas al cliente, respuestas que tal vez no funcionen en una cultura diferente. En cambio, los clientes usan la comprensión de su propia cultura para crear soluciones que funcionan en su contexto. Hay otra razón clave de por qué el coaching depende del cliente para desarrollar metas, soluciones y pasos para la acción. Cada persona es única, cada uno tiene diferentes dones y tipos de personalidad. Estamos en diferentes etapas en nuestro desarrollo personal y aún de liderazgo, y tenemos historias únicas, llamados y relaciones. Ahora, 5 razones principales. Bueno, primero, para dar y recibir coaching. Número 1, experimenta más transformación, cambios más radicales en su propia vida y ve cambios más duraderos en otros. 2, crece rápido, cambio acelerado y logra más sin sobrecargarse. Razón 3, desata a la gente, o sea, deja de crear dependencia y libera su tiempo para empoderar a otros para que actúen. Y número 4, desarrolla líderes, invierte más eficaz y eficientemente en líderes alrededor suyo para multiplicar su impacto. Y por último, mejora habilidades interpersonales,
O sea, adquiere buenas herramientas para construir relaciones y tener extraordinarias conversaciones. Mi estimado hermano Reino, espero que haya contestado su pregunta y si no, estamos para servir, hermano. Que Dios les bendiga. Hermano Jonás, Dios le bendiga y le guarde siempre, le llene de su sabiduría. Habla el hermano David Camal de Mérida, Yucatán. Señor, para hacerle las preguntas son las siguientes. ¿Cómo no ejercer como le digo, el llanero solitario, como le llaman? Si a veces en las iglesias los hermanos inmaduros le das una responsabilidad y a veces eso ocasiona que, o sea, que bajen su rango de espiritualidad. A veces el trabajo ocasiona porque son muy inmaduros. Entonces el pastor tiene que tomar el lugar y ser el llanero solitario, o ¿cómo le llaman el otro? El orquestista, no sé cómo le llaman, que toca todos los instrumentos. ¿Puede usted explicarme un poquito de eso? ¿De qué forma se puede proceder? ¿O de qué forma se puede hacer para que los hermanos tengan esa capacidad, esa responsabilidad? Y si llegaran a caer en ese extremo, en esa desmoralización que ellos le llaman, porque a veces pues, el trabajo les parece pesado y como no tienen la espiritualidad suficiente, ocasiona que se desmoralice o baje en su espiritualidad. Pregunta número 2 es, ¿qué diferencia hay entre psicología cristiana y psicología secular? Porque hay muchos pastores que han sacado libros llamados psicologías cristianas. ¿Me puede explicar un poquito sobre la psicología cristiana y la secular, por favor, hermano? Dios me lo bendiga siempre. Aquí, hermano David Camales de Mérida, Yucatán. Sí, buenas tardes, Pastor David Camal. Le saluda a su amigo el Pastor Jonás desde Macuspana, Tabasco, desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Es un placer poder atender. Bueno, mire, cuando hablaba yo acerca del llanero solitario, es una metáfora o algo por el estilo. Y la idea aquí es de que muchas veces nosotros hacemos el trabajo de ese, precisamente del llanero solitario, pero es a causa de falta de relaciones entre los mismos hermanos. Uno de los grandes problemas que tenemos, hermanos, es de que a veces nosotros como pastores no tenemos una metodología o no tenemos clara nuestra visión. O sea, cuando no tenemos clara nuestra visión, entonces no podemos usar una metodología. Aquí cabe mencionar, hermano, sobre qué está fundada su iglesia, cuál es su visión, qué relaciones tiene. Aquí me está diciendo usted un detalle que ocupa a hermanos inmaduros y pues por la misma inmadurez ellos pueden cometer o desanimarse. Creo más bien que lo que tendría que usar en este momento sería, número uno, aclarar su visión, hermano. Número dos, usar una metodología de discipulado para que ellos puedan ir creciendo básicamente desde cero hasta donde usted quiera llevarlo. Decía yo, la visión es la corriente sanguínea o el ADN de su iglesia. Les voy a poner un ejemplo, por decir, la iglesia que actualmente pastoreo se llama La Casa de mi Amigo. Y uno de mis eslogan que hice, o el eslogan que yo manejo aquí en una frase por cuestión de visión, es un lugar de amistad. O sea, con eso estoy diciendo que nuestro ADN es la amistad. O sea, siempre cuando usted llegue aquí, mi gente tiene la capacidad como para hacerse amigo de usted en una sola plática. ¿Por qué? Porque están hechos precisamente para eso. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender, y porque yo he estado aprendiendo también, no lo sé todo, mi estimado hermano, pero una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros no podemos hacer todas las cosas, mi estimado hermano. En la carta a los Efesios, en el versículo que leí, cuando dice que nosotros en lugar de hacer ministerio debemos de capacitar a la gente para el ministerio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nosotros queremos hacer todo cuando en realidad los que tienen que hacer el ministerio es el pueblo de Dios. Estamos
para capacitarlos a ellos para el ministerio. Dice, para capacitar a los santos, o sea, a la iglesia. Es cierto, lo dije en un principio y si mal no recuerdo lo dije dentro de la introducción. Algo de lo que los pastores menos ocupamos es tiempo para preparar líderes y para capacitarlos, para mostrarles y para andar con ellos. Una de las cosas que aprendo yo de Moisés y de Josué es la siguiente, que Moisés, siendo llamado y capacitado por Dios mismo, ahora él entiende que tiene que tener un sucesor. Ese sucesor se llama Josué. O sea, Josué cuando toma el liderazgo en ningún momento le cuesta trabajo porque había andado específicamente con Moisés. Si usted recuerda, los días que estuvo en el Sinaí son los días que estuvo él al pie del monte. O sea, número uno, lo primero que tiene que hacer el coaching se basa en relaciones, o sea, tener buenas amistades, saber comunicar lo que usted quiere, saber decir lo que usted quiere, comunicar la visión y la misión a cada uno de los creyentes. O sea, el coaching trata sobre compromisos. Usted no va a poder hacer solo toda la iglesia. Necesitamos capacitar. Así que lo que nos falta es visión y metodología. En lo que respecta al asunto de la psicología secular y la psicología cristiana, bueno, quiero decirles que todo depende del punto de vista con que se tomen. Algunos toman a Sigmund Freud como el padre de la psicología, aunque en realidad el primero que trata con el asunto del alma es Dios. Si hay alguien que nos conoce, es Dios. Que Sigmund Freud le asignó un nombre, psicología, y como la palabra misma lo dice, psique, que significa alma. Recuerde que el alma está compuesta de pensamiento, sentimiento y voluntad. Y entonces si hay alguien que nos conoce, es Dios. Ahora, Sigmund Freud simple y sencillamente es la persona práctica, la persona que le puso este nombre, etcétera, etcétera. Pero yo más bien quizás viendo desde un lado muy profundo, aunque algunos teólogos rechazan la psicología, bueno, yo creo que el padre de la psicología podría ser Dios o es Dios, porque Él es el que nos conoce perfectamente todo nuestro interior y la psicología trata sobre el alma. Y si usted viene revisando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre Dios viene tratando con el alma, viene tratando con el pensamiento y viene tratando con la voluntad. Así que, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que desde el lado secular o lado humano, se ha atribuido a Sigmund Freud, pero pues yo le atribuiría realmente a Dios porque es realmente quien nos conoce perfectamente. El hombre solamente ha intentado comprender al hombre, intentado ayudarlo, pero el que si usted revisa bien desde el punto de vista cristiano, el que ha dado solución y el que da soluciones contundentes a nuestro interior, a nuestra alma, en realidad es Dios. Incluso cuando la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, entonces ¿se está refiriendo a quién? Al alma. Luego en los evangelios encontramos algo así más o menos parecido que dice que tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y hay una partecita que dice con toda nuestra alma. Así que Dios siempre ha tratado con nuestra alma. Así que para mí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno intenta y el otro trata. Desde mi punto de vista, ese es algo. Así que en cuanto a lo del llanero solitario, solamente lo único que tiene que hacer es tener relaciones auténticas y verdaderas. Quisiera agregarle algo más al asunto del llanero solitario, mi estimado hermano David Kamal. Algunas veces nosotros quisiéramos que cada uno de los hermanos hiciera las cosas exactamente como nosotros queremos que salgan. Y yo me atrevo a asegurarle que va a ser casi un imposible, hermano. Si las cosas quieren que salgan exactamente como usted quiere que salgan, bueno, pues la va a tener que hacer usted. Deje que cada uno de los hermanos se equivoque porque esa será su experiencia.
Me imagino que usted cuando comenzó como yo igual y como quizás todos, en un principio en el ministerio todos tendemos a equivocarnos en muchas ocasiones, pero eso nos va dando experiencia y va haciendo que nuestras habilidades sean mucho mejor y vamos teniendo mejor práctica. Así que una de las cosas que tenemos que dejar es que cada uno de los hermanos se equivoque y fundar o fundamentar entre ellos algo que se llama relación, ¿sí? De diferentes maneras. No confundamos lo que es una relación con lo que es un programa. No, es muy diferente. El programa es momentáneo y una relación es un proceso a seguir. Dijimos nosotros que el coaching es un proceso, que no es un atajo, o sea, no es una forma de acortar el camino, sino es por el contrario, es una forma de que nosotros vayamos obteniendo relaciones verdaderas y auténticas, relaciones que puedan servir para una eternidad. Recordemos nosotros que todo lo que nos vamos a llevar siempre a la eternidad son dos cosas: eternidad y temperamento. Si alguno de nosotros pensamos que Dios va a componer tu carácter, no, eso es con lo que tú te distingues. Dios en todo tiempo quiere usar nuestro carácter tal y como somos, tal y como lo determinamos, tal o como nos hizo Dios. ¿Por qué? Porque así nos quiere usar Dios. Un ejemplo, por decir, Pedro. Nosotros encontramos a un Pedro que altanero, que siempre le reclamaba, que siempre confrontaba a Jesús. Y sin embargo, lo vemos hasta el día de la muerte de Jesús. Siguió siendo el mismo, pero cuando viene el día de Pentecostés, si usted quiere notar un cambio, bueno, sencillamente no lo va a notar, porque Pedro no tuvo ningún cambio. Resulta que cuando el día de Pentecostés, el primero que sale a reclamar o el primero que confronta a la gente de afuera, ¿quién fue? Pedro, otra vez así. Ese carácter, hermano, Dios lo quiere usar tal y como es de cada hermano y así como quiere usar el suyo y el mío. Así que, ¿qué nos lleva a entender esto, hermano? Que tenemos que aprender a usar al personal que tenemos. Pero aquí cabe mencionar, es necesario que cada uno de los hermanos o cada uno de nuestro equipo de trabajo lo usemos en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No podemos usar a alguien que no sabe hacer esto y lo ponemos a hacer otra cosa. Si usted usa a alguien que sabe evangelizar muy bien, pero que no sabe enseñar, entonces está en un lugar equivocado. Así que por eso esto usted tiene que aprender, tiene que conformar un equipo, hermano, más que aprender, conformar un equipo que le sea efectivo, pero en el lugar adecuado. Mi hermano, si en algo le puede ayudar, estas son mis palabras. Dios los bendiga. Un abrazo hasta la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán, la ciudad blanca. Que Dios me lo guarde, hermano David. Estamos para servirle. Si hay todavía alguna duda, espero haberle contestado bien. Buenas tardes. Dios le bendiga a este grupo de instrucción teológica. Pastor Jonás, quiero hacerle una pregunta. Es un caso personal. Me he congregado en 3 iglesias y en la última que estoy, la número 3, estoy yendo a una iglesia. La iglesia tiene poca visión, tiene poco miembro, una iglesia ya de más de 20 años. Quiero hacerle esta pregunta. Si un líder llega a una iglesia, la iglesia tiene poca visión, la iglesia tiene poco el hacer la obra de Dios, y un líder dentro de la iglesia se levanta a querer hacer una visión, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Se puede levantar un líder a tomar una visión para enchanzar la iglesia? ¿O se puede que un pastor no capte esta visión y la iglesia siempre se permanezca todo el tiempo inmóvil? Poco conocimiento de la palabra, poco cultos de avivamiento por falta de entendimiento. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Puede ser un líder tomar la rienda de la visión o solamente exclusivamente el pastor? Buena tarde al grupo de instrucción teológica.
Que Yahweh los bendiga a todos por nombre, a cada uno donde se encuentren. Les habla Víctor Arriaza Morales de la ciudad de Guatemala. Mi pregunta es para el pastor Jonás Muñoz Morales. Es la siguiente. Tengo dos preguntas básicamente en relación con las toxinas mencionadas. Estas toxinas, como la aceleración o síndrome del pedal o actitudes de ansiedad en un líder, ¿podría ser una posesión demoníaca o solo una influencia diabólica en la vida del líder? Porque hemos sabido o sabemos de líderes que han llegado a tal nivel de ansiedad que han terminado suicidados. Y sabemos que quien se suicida no tiene perdón de Dios, que es uno de los pecados imperdonables. Entonces, tomando esto como base, las toxinas en sí, ¿son demonios o son solo actitudes personales del individuo o del siervo o líder? Esa es la primera pregunta. La segunda es, en el caso del líder que crece económicamente al grado de poseer casas de 30 millones de dólares, jet privado, cuentas de millones de dólares, pero todos los servidores y todo su equipo no es beneficiado económicamente de todo el esfuerzo. Estos líderes que lo acompañan, o servidores, ancianos, diáconos, no podrán llenarse de toxinas también, viendo la diferencia abismal que se da entre el líder único, que los beneficios son para él, y no se desparrama, por decir así, la bendición sobre los demás miembros de su equipo. Buenas tardes, mi estimado hermano. Cuando usted me habla de de que un líder llega a una iglesia, quiero decirle, mi estimado hermano, que en primer lugar la visión es de Dios. Y Dios se la da, en este caso, al fundador o al pastor. En una iglesia no pueden existir dos visiones, por ningún motivo. Por ningún motivo pueden existir dos visiones, porque si no, entonces van a chocar y entonces diríamos que ya no es Dios el que está dando la visión. En este caso, uno cuando llega a una iglesia lo que tiene que hacer, hermano, primero, lo dije en uno de los audios, en forma de metáfora, si usted va a agarrar o va a tomar o va a viajar a X lugar, lo primero que usted tiene que ver es hacia dónde va el autobús o hacia dónde va el medio de transporte. O sea, quiere decir que si yo voy para ese lugar, entonces me embarco en ese medio de transporte. Pero si ese medio de transporte va para el otro lado de la ciudad, entonces yo no me puedo embarcar a ese medio de transporte porque me va a dejar del otro lado y no es lo que yo quiero. Así que aquí primero, creo yo que lo primero que falta, número uno, es que la visión se aclare. Si es que existe una visión, y si no existe una visión, yo creo que aquí yo mencioné en cierto momento de que nosotros debemos, número uno, debemos de, como líderes visionarios, debemos de escuchar las palabras o las preguntas o los comentarios de los que están atrás de nosotros. ¿Para qué? Porque eso va a ir aclarando la visión. Ahora, no confundamos lo que es programa, lo que es metodología, con lo que es visión. La visión es hacia dónde vamos, hacia dónde me llega, cuál es el final que estoy tratando de conseguir. Y la metodología es el proceso donde yo voy. El tener un culto de mucho avivamiento no es una visión. El tener un culto de mucho avivamiento es parte del proceso de la visión y es parte de lo que me está llevando hacia donde está el final de la misión, o sea, la meta. Así que
Pienso yo, mi estimado hermano, que aquí lo primero que tenemos que hacer es, número uno, aclarar la visión. Yo hice un comentario y dije que Rick Warren dijo algo más o menos así, que lo que está en nuestra mente es necesario que lo pasemos a nuestros dedos. O sea, estoy hablando de escribir la visión. Mi pregunta sería, mi estimado hermano, ¿ya sabe usted cuál es la visión del pastor? Número dos, ¿ya usted la adoptó? Y número tres, ¿hasta dónde se ha comprometido para cumplir la misión la visión junto con el que Dios le dio la visión? Acuérdese lo que dije, que la visión se la entrega Dios a quien Él ha querido entregársela. Así que primero, visión; segundo, metodología; y cuál es el final que vamos consiguiendo nosotros con eso. Así que si ya se embarcó en esa iglesia, usted puede andar 4, 5, 6, 7, 9, las iglesias que usted quiera. Pero si usted no se compromete a cumplir la visión, entonces va a seguir caminando mucho más, hermano. Aquí lo que yo aconsejo, o lo que yo le diría, es de que usted adopte primero, antes que nada, y vea cuál es la visión del pastor para poder ayudar a cumplir la visión. Recuerde lo que vimos hace un momento, que el llamado a liderar, el llamado de ser pastor, maestro, lo que la Biblia dice en el capítulo 4, si mal no recuerdo, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que aquí falta metodología y falta también conocer o aclarar la visión. La visión ya se la dio, por algo existe la iglesia. Ahora tenemos que ver cuál es el ADN que está pasando por esa iglesia. Espero haberle contestado, mi estimado hermano, y si no, estoy para servirle. Buenas tardes, Pastor Pascual Chan. Un gusto saludarlo desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Y sí quisiera contestarle brevemente acerca de si usted ya, o los que ya estamos pastoreando una iglesia, entonces estamos seguros de que nuestro llamado es irrevocable. O sea, cuando me refiero a la palabra irrevocable, es de que si Dios ha respaldado nuestro ministerio, si Dios ha estado con nosotros, si Dios está con nosotros, entonces no hay nadie que nos pueda contradecir eso. Yo tengo una ilustración o una muestra desde hace como 32, 33 años, cuando yo comenzaba en este camino de Dios, en el Evangelio. Pero tenía yo al principio muchas dudas después de que recibí yo el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces un día el Espíritu Santo me dijo, cuando andaban los testigos de Jehová, y entonces ellos decían de que eso no era de Dios, que eso no era el Espíritu, y etcétera, etcétera. Usted sabe toda la historia que ellos cuentan. Entonces un día el Espíritu Santo me dijo: pero hay algo que tú no puedes quitar de tu vida, y es precisamente la experiencia que tú has tenido con el Espíritu. Y es cierto, nosotros en nuestro llamado no podemos decir en ninguna forma, en ninguna manera, de que alguien pueda quitarnos el ministerio, de que a alguien se le antoja. No, cuando Dios nos llama es de manera irrevocable. Eso mismo, si Dios nos llama de manera irrevocable, o sea, que no tiene contradicción, que no hay nadie que nos contradiga, que no hay alguien que pueda decir, es que tú no fuiste llamado, cosa que sucedió en mi caso, recién salido de mi primer año de escuela bíblica. Hubo quien me dijo: chamaco, yo por tu ministerio no doy ni un peso partido por la mitad a mis escasos 18 años. Y yo no contesté nada. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios me había llamado y que el tiempo me daría o me quitaría la razón. Posteriormente, la iglesia de este pastor me la entrega con poquita gente, y en menos de un mes se llena el templo, todo, gracias a Dios, quiero aclararlo. Y entonces solamente estaba yo cubriendo una vacante por un mes, y sucesivamente así. Entonces de esa manera puedo constar de que Dios estaba conmigo. La experiencia nadie me la quita. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿O qué pasa con todo esto cuando decimos que el llamado es irrevocable? Bueno, en primer lugar, hermano, Dios
Cuando el llamado es irrevocable, Dios nos equipa para cumplir ese llamado. Desde el fondo es un proceso ya de autoliderazgo para desarrollar las autodisciplinas para ser un devoto seguidor de Cristo y crecer a través de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios en ese proceso entonces nos empieza a equipar y nos equipa a través del proceso espiritual y oiga bien, por medio de la experiencia, antecedentes, las habilidades que desarrollamos, los dones espirituales que recibimos del Espíritu Santo y por supuesto por lo que nuestro corazón nos va dictando. En segundo lugar, podría ser, hermano, que muchas veces nosotros caigamos en ese trance, sobre todo cuando nosotros, como decía yo hace un momento en un audio, cuando nosotros no tenemos al lado de nosotros a nadie. O sea, estamos haciendo la labor del llanero solitario. Nosotros, en esta metodología que utilizamos, nosotros normalmente tenemos lo que llamamos un compañero de transparencia. Esto es importantísimo, tener un compañero de transparencia. Posiblemente usted me pueda decir que es su esposa, no, es su compañera de toda la vida. Un compañero de transparencia es aquella persona que le va a señalar, por muy difícil que sean sus errores y por mucho que duela, le va a señalar sus errores y también va a aceptar cuando usted esté bien. Mire, en otras palabras, les voy a decir en una frase que me enseñó mi coach hace algún tiempo: a los verdaderos amigos se le apuñala de frente, no por la espalda. Y eso lo entendí muy bien. Si usted quiere tener un compañero de experiencia, de transparencia, tiene que ser alguien que le diga las cosas de frente para no caer en una indulgencia. Recuerde que esto se trata, el ministerio se trata primero de nuestro autoliderazgo, o sea, de tratar con nosotros. Y sí, puedo decirle en este momento que tiene toda la razón, que muchas veces puede caer en una indulgencia, o sea, en esa falta de juicio verdadero y de poder perdonar todas las cosas que puedan suceder. Ahora, eso no quita el que si usted tiene líderes, ellos no se equivoquen. Recuerde que usted y yo nos equivocamos en el principio de nuestro ministerio y eso nos fue dando experiencia. Muchas veces aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Así que, mi estimado hermano, puede ser que sí, y no le quito el dedo del renglón, que usted tenga razón en que puedan caer en eso. Por eso, el llamado irrevocable tiene que ver con nuestro autoliderazgo, con la equipación de Dios hacia nosotros y de qué manera vamos a continuar. Aquí lo que estamos persiguiendo antes que alcanzar a la gente es que nosotros podamos estar bien. Ahora, si no hay nadie que podamos nosotros liderar, entonces estamos dando solamente una vuelta de paseo. Espero haberle contestado, hermano Chan. Buenas tardes, Pastor Víctor. Un saludo hasta Guatemala, desde aquí, desde Tabasco, México. Y para contestar sus dos preguntas, con mucho gusto, mi estimado hermano. Y la primera es de que no pienso de que el activismo sea alguna influencia demoníaca o de carácter demoníaco. Más bien pienso que es una confusión de la persona, porque tenemos que alcanzar a comprender en este momento de que muchas veces nosotros confundimos lo que es Dios con lo que es ministerio. Y hay una línea tan delgada, pero tan delgada, que es tan confusa que no sabe uno cuál es una y cuál es la otra, porque apenas si se alcanza a distinguir esa línea. Pero yo dije en su momento, en uno de los audios, que es más importante estar con Dios que hacer para Dios. Y por eso digo que es una confusión, porque pareciera que algunos el activismo lo tenemos como primordial,
que estar haciendo para Dios pensamos que eso está agradando a Dios y estamos descuidando, en realidad estamos descuidando lo más importante que es estar con Dios. Yo dije en su momento que la velocidad y la intimidad nunca van a ser buena compañía, pues no podemos vivir a la velocidad de la luz sin torcer el alma. Y por eso lo llamo yo que es una, decía usted en su pregunta, es una actitud. O sea, nosotros tenemos que comprender que entre más corremos, posiblemente menos estamos. Entre más hacemos, menos permanecemos. Y decía yo en un momento que a veces pensamos que todas las cosas que hacemos bien incluso nos pueden llevar al agotamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como todo el tiempo estamos en actividad, porque tenemos la mala idea de que estar haciendo para Dios es más importante que estar en la presencia de Dios. Nunca se va a poder cambiar el estar en la presencia de Dios con el hacer para Dios. Eso es indiscutible. Así que vivir a la velocidad de la luz nos va a traer siempre que nuestra alma se vaya torciendo poco a poco, paso a paso, segundo a segundo, día tras día. Así que no creo que sea una influencia demoníaca, más bien es una actitud o es una confusión, es parte quizás del ADN que nosotros tenemos y puede ser también hasta una falta de información en algún momento, hermano. Porque cuando nosotros nos sentemos, nos paremos y reflexionemos, en realidad a veces lo que hacemos incluso nos puede estar destrozando, grábeselo bien, nos puede estar destrozando el alma. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en la presencia de Dios. Así que correr, estando vacío eventualmente, eso nos va a llevar, dijimos, al cinismo, a la desilusión y al agotamiento. Así que esto es muy importante. Y en lo que concierne a lo otro, hermano, pues realmente es un poco catastrófico y podríamos decir de que sí, hay ministerios que son muy fructíferos, porque realmente eso concierne al asunto de administración, hermano. En el tiempo de Salomón, del rey Salomón, el rey Salomón vivía como lo que era un rey, pero el pueblo padecía por falta de que, posiblemente de información, por falta de que nunca veía al pueblo, y precisamente eso es parte. Ahí posiblemente, hermano, pueda caer eso que es falta de administración, que no sabe ver hacia abajo, a veces se nos olvida de dónde venimos, quiénes somos, que esa es una parte importante, se nos olvida quiénes somos y realmente para qué nos ha llamado Dios. Aquí lo importante, hermano, cuando hay un ministerio, cuando hay un equipo de trabajo, lo importante no soy yo, sino es quién, el equipo de trabajo. Yo tengo una alegoría o una ilustración cada vez que doy clases de principio de liderazgo, pero yo siempre digo lo siguiente, esto me lo enseñó mi máster, y él nos decía, cuando tú tengas un equipo de trabajo debes de tener un espejo y debes de tener una ventana. Con esto quiero terminar. Y por lógica, tenía yo que preguntar por qué un espejo y por qué una ventana. Y lo primero que me dijo fue, debes de tener un espejo porque cada vez que las cosas no están bien, que no salen bien, entonces ve al espejo y dile al que está en el espejo que el culpable de que no haya salido bien es ese que está en el espejo. Y número 2, le pregunté, ¿y por qué una ventana? Porque cada vez que tú te asomes a la ventana o veas por la ventana y veas a tu equipo de trabajo allá afuera, entonces vas a decir, ellos son los que lograron el triunfo. Así que esos son dos cosas muy importantes en las cuales nosotros tenemos que ver. Mi estimado hermano, en ese asunto de administración, pues todos tenemos que ser equitativos. Muchas gracias, Pastor Víctor, por su pregunta. Espero haberle contestado y si hay alguna duda, con mucho gusto estoy para servirle. Le saludó su amigo el Pastor Jonás. Dios le bendiga. Liderar. Pastor Jonás Muñoz, excelentes y acertadas las respuestas a las dos preguntas que le planteé.
Que Dios le bendiga grandemente y le siga llenando de sabiduría. Asimismo, el tema desarrollado fue un tema muy especial, de mucha bendición y de mucho crecimiento para liderar. Bendiciones, Pastor Jonás. Ahí donde... Estimado Pastor Jonás Muñoz, ¿hasta qué punto la práctica de una comunión cerrada dentro de una asociación religiosa nos impide encontrar el amigo transparente que nos va a ayudar en una relación de crecimiento, de desarrollo? Esta es mi pregunta. Gracias por el tiempo de espera, Pastor Reynolds. Andaba yo en una serie de ejercicios de físicos, en la cual también le dedico un tiempo a mi cuerpo físico. Bueno, mire, Pastor, qué bueno que muy buena pregunta, muy acertada, porque realmente encontrar un compañero de transparencia no es tan fácil. La verdad que no es tan fácil. Yo tengo mi compañero de transparencia, es un amigo mío desde hace casi 31 años y aún antes de que existieran los celulares, ya nosotros compartíamos eso sin haber estado nosotros en una red de coaching. Sin embargo, en uno de los módulos que nosotros vemos de plantación de iglesias, nosotros alcanzamos a ver ahí que hay una etapa que se llama, cuando estamos plantando, hay una etapa que se llama la etapa del sueño. En esa etapa del sueño es donde usted va a descargar todas sus ilusiones, todos sus planes, todos sus proyectos, todo lo que usted quiere hacer, su visión, en otras palabras. Pero si usted ya me está hablando de que hay una relación, entonces ya no hay un impedimento. Solamente es cuestión de cultivar esa relación. Ahora, yo quisiera contarle una pequeña historia. No me gusta ponerme, jamás me ha gustado sobresalir, ni mucho menos ponerme de ejemplo, pero voy a hacerlo por esta vez, hermano. Yo hace 31 años, o 32 o 33, yo nací en una denominación 100% pentecostés. Y en mi infancia, aunque yo no vengo de cuna cristiana, en mi infancia a mí me gustaba mucho ir a la Iglesia de Dios Evangelio Completo aquí en Macuspana, a las escuelitas de verano. Posteriormente me convierto a los 18 años, me convierto a Cristo en una iglesia pentecostés independiente, como le llaman algunos, aunque realmente todos somos independientes. Pero y después, mis primeros 3 años de escuela bíblica la paso en una iglesia de otra denominación de Asambleas de Dios, en donde conozco a mi mejor amigo, casi hermano hasta el día de hoy, y los cuales en el día de hoy, mi hermano, nos platicamos todo por la mañana, platicamos planes, platicamos proyectos, y si también tenemos una necesidad de descargar, también lo hacemos. Pero cuando yo entro a la red de coaching, entonces yo tenía un sueño. Cuando yo fui estudiante de escuela bíblica, a mí me mandaron a un lugar que se llama Tehuacán, Puebla. En ese lugar, mi amigo y yo, o compañeros de escuela en ese tiempo, se fundó una pequeña iglesia o una misión, o no sé cómo. Teníamos reunión en casa de uno de los guitarristas de Pedro Infante. Pero resulta de que el nombre de esa misión se llamaba La Casa de mi Amigo. Obviamente era de Asambleas de Dios. Y yo puse en mi corazón en ese entonces que si algún día Dios me concedía fundar una iglesia, se iba a llamar exactamente La Casa de mi Amigo, e hice desde ese momento cuál era mi proyecto, cuál era mi visión y hasta dónde quería yo llegar. Pasaron 31 años, o 27 o 28 años, 31 años casi, hermano, y la denominación a la que donde yo había nacido, había servido, había sido director de escuela y director de educación cristiana, etcétera, etcétera. Resulta que un día simple y sencillamente me dan mi carta de entrega, y todavía por si fuera con amenaza. Había pasado un año
en donde yo había tenido un proyecto de alcance, de evangelismo, y también con una metodología, y estaba yo en plena transición de la iglesia para el proyecto o la visión que Dios había aclarado en mi vida. Resulta de que la entrego, hermano, y entonces una semana después tengo que fundar la que hoy se llama la Comunidad Cristiana La Casa de mi Amigo, y la fundo ya con todo el entusiasmo, con mis sueños, y empiezo la etapa del sueño. Estimado hermano, si hay algo que usted debe de cuidar, es precisamente, si usted recuerda, en uno de los audios mencioné que usted debe de proteger su visión, independientemente de la denominación en la que usted esté. Es su sueño, es la visión que Dios le dio a usted, y Dios le quiere usar a usted en esa visión. Posiblemente, hermano, quizás algunas denominaciones, como lo pasó conmigo, como sucedió conmigo, posiblemente se cierren a que nosotros cumplamos ciertos sueños que Dios nos ha dado. Hoy en día yo puedo decir que estoy en la etapa del sueño. Estoy fundando una iglesia exactamente con la visión que Dios me ha dado. Estoy feliz, vivo feliz, estoy tranquilo, pero sobre todo, hermano, estoy tratando de hacer el sueño que Dios me ha dado. Recuerde usted que los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, soñamos despiertos. Esto que está sucediendo en mi vida es un sueño despierto, hermano. Y yo quiero aclararle también, es cuestión de que usted en ningún momento, por el hecho de que usted pertenezca a cualquier organización, no quiere decir que usted no pueda cumplir su sueño. Así que, mi estimado hermano, es necesario que usted tome en cuenta lo que Dios puso en su corazón, como lo puso también en Nehemías y como lo ha puesto en muchos personajes bíblicos, hermano. No creo que sea un impedimento, hermano, la relación. Mis mejores amigos, hermano, yo pertenezco actualmente a una organización que se llama Castillo del Gran Rey, y sin embargo mis mejores amigos son de Asambleas de Dios. Mi estimado hermano, que Dios le bendiga, y si hay algo todavía que agregar, hágamelo saber. Muy buenos días al grupo de Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde este lado del mundo, Cozumel, Quintana Roo, México. Y bueno, pues este grupo que esta semana ha tenido la bendición y la oportunidad de deleitarse en las ponencias de mi amigo, el pastor Jonás Muñoz, que ha sido una bendición desde luego, sobre todo para refrescar el tema del liderazgo. El pastor Jonás es una de las pocas personas, de las primeras incluso aquí en México, quienes tomaron este proyecto del coaching aquí en el país, y es un hombre con mucha experiencia, con una trayectoria que ha dejado huella en muchos de nosotros. Creo que ha sido un tiempo para nutrirnos, para ocuparnos de nosotros mismos, ¿verdad? Y este tema del liderazgo es un tema de un caudal inmenso de información, ya que todos en cierta forma somos líderes. Si bien algunos son pastores, otros apoyan el ministerio en diferentes áreas de liderazgo, pero al final el liderazgo nos sirve en todas las instancias, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, deportivo, y en todas las áreas que nosotros podamos desempeñar un papel. Creo que este proyecto es uno pues actual, innovador, es uno de los proyectos que está en boga, es uno de los proyectos que está dando resultado, sobre todo cuando se habla del cuidado de la personalidad del líder. No estamos acostumbrados a dar un seguimiento a nivel personal, sino a cuidar de otros, y ahí se aplica la escritura cuando dice: y la viña que era mía no cuidé. Sucede muchísimo en el liderazgo, y creo que este sistema nos ayuda muchísimo
para poder desempeñar una labor a nivel integridad, que es algo muy importante. Y bueno, pues hemos tenido un tiempo especial. Le agradezco mucho al pastor Jonás por toda esta bendición que nos ha compartido, y pues nos llevamos muchísimo esta semana. Creo que ha sido muy gratificante poder tener todas estas herramientas que nuestro hermano nos ha presentado, y también en alguna forma la oportunidad del contacto con el pastor Jonás va a abrir espacios para que otros líderes también puedan pues proyectar este mismo trabajo en sus congregaciones, que aquí se presenta como prácticamente una herramienta de visión, como una estrategia, como un método, como lo que ustedes puedan servirle todo este trabajo. Entonces, pues es bien recibido por todos nosotros, y creo que ha sido muy, pero de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, Dios lo bendiga, Pastor Jonás, gracias por este tiempo. Creo que vamos a tener más adelante la oportunidad de darle seguimiento para que así todos podamos ir siendo edificados. Que Dios los bendiga a todos, al Grupo de Instrucción Teológica también, el Pastor Salomón de la Cruz. Buenos días, amados hermanos. El tema de esta semana ha sido novedoso para muchos de nosotros, el coaching. Hace 3 años que hallé en una página de internet el testimonio de un ministro chileno que estaba aplicando esta metodología en su congregación y se presentaba como el pastor coach. De cuando en cuando lo volvía a encontrar estos términos en la carretera de la información. Pero en esta semana fuimos confrontados con este concepto por medio de la presentación hecha por el pastor Jonás Muñoz, hablándonos del liderazgo y el coaching cristiano, que por cierto nos ha sido presentado y hemos encontrado respuestas muy constructivas a nuestras preguntas e interrogantes. Gracias, Pastor Jonás Muñoz. Apreciados hermanos, toda especialidad conlleva el advenimiento de nuevos términos, un glosario de palabras con un significado nuevo. Esto no nos debe sorprender. En las ramas diversas de la teología bíblica y sistemática, cada una de ellas viene acompañada de un diccionario propio que explica su terminología. Así que el coaching como especialidad no es diferente. Es decir, también viene acompañado de un vocabulario nuevo, con palabras de nueva creación, como son coaching, coach, amigo transparente, ideas como el descubrimiento del potencial interno, toma de decisiones, palabras como el cliente, sesiones, cursos, zona de confort, relación, etc. Creo yo que el enfoque central, el meollo del coaching es encontrar un amigo con el cual podamos tener conversaciones claras, transparentes, a través de preguntas y respuestas interactuadas, para dar a luz un conocimiento firme, nuevo de nosotros, para desarrollarnos mejor. Me recuerdo en este momento, Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. También me recuerda a las parejas apostólicas del libro Los Hechos, asimismo como las palabras preciosas de Jesús: si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidieran. A mi Padre que está en los cielos será hecho. Personalmente creo que la consejería bíblica no va a ser desplazada por el coaching. Cada una de ellas tiene su lugar, su función, y se pueden complementar. Como ministros del Evangelio debemos ser interesados profundamente en esta temática, a la medida de nuestro interés, a la medida en que queramos ser mejores y dedicar tiempo y recursos y oportunidades para abordar este tema. Este tema que es novedoso, pero que tiene sus antecedentes en la famosa mayéutica enseñada por Sócrates, el filósofo griego, que a través de preguntas hacía sacar a luz en sus pupilos el conocimiento y el desarrollo de habilidades innatas en ellos. Como ministros debemos observar la aplicación del coaching cristiano, debemos medir sus resultados y el impacto que haga en la iglesia. Bendiciones para todos y unas palabras de agradecimiento de todo corazón para el pastor Jonás Muñoz. Cuando el hombre de Dios está en prueba, quiere hacer cualquier cosa para salir de eso, pero no sale hasta que Dios no le saca. Porque para ser obrero hay que ser aprobado. Dios no quiere gente sancochada, Dios quiere gente cocinada, que pasen por el horno de Dios. Por eso es que muchos no pueden servir a Dios, porque están ahí medio mal hervidos y ya lo sacan y le mandan a la obra. Yo no le digo que no serán buenos los seminarios teológicos, pero qué lindo es que cuando el hombre está preparado por Dios, aparte del seminario hay que entrar en el horno. Aleluya, bendito sea Dios. Dice Malaquía que el Señor se sentará, y está hablando de los hijos de Levi, los que están llamados para el sacerdocio. Se sentará como el maestro de la plata. ¿Sabe cómo limpia la plata el maestro? Agarra y le echa y lo mete en el fuego. Y cuando la plata se redite por el fuego, lo saca y lo pesa. Y si tiene un peso de más, lo vuelve a meter de vuelta porque está sucio. Y saca, y llega el momento que el fuego es tanto que él mira y ve su rostro ahí en esa plata que está derretida. Entonces la plata está para la venta. Cuando el hombre de Dios pasó por la escuela de Dios, pasó por el horno, tiene que verse a Cristo en su rostro. Entonces ahí está preparado para salir a la obra de Dios. Tiene que pasar por la escuela de Dios. Tiene que pasar por el horno de Dios. Yo quiero servir al Señor. En el primer golpe que le pegó el diablo, tiró todo su ministerio, tiró todo lo que tenía y se fue y se quedó en su casa. Hombre que no están llamados y que no están preparados por Dios. Dios al que llama lo prepara. Dios al que llama lo mete al horno. Y ahí estaba José en el horno. Pasaban los años en la cárcel y miraba hasta la reja a ver si no aparecía el copero del rey. Hermano, ¿querés ayudarme a hacer algo? Quiero salir de esta prueba, pero no puedo. Nadie, ni los hermanos, nadie siente llevarte 1 kilo de azúcar que sea. Está en el horno. Nunca Dios te hace faltar, pero te da la medida, a la medida. Todas las puertas se cierran, va a buscar trabajo. Y dice, sí Señor, ya le avisamos. Pero nunca le avisa hasta que Dios diga. Tiene que estar en el horno, Dios le está preparando. Es triste ver jugar a tus hijos y saber que mañana no tenés para darle de comer y hay que doblar su rodilla y depender de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto quieren servir a Dios todavía? Se anima a pagar el precio. Y quería salir de la cárcel y quería salir del horno y no podía. Toda su familia lejos, su papá no podía ni mandar un telegrama que le mande un giro a su papá porque estaba lejos, todas las puertas cerradas. No había lugar donde que podía golpear, no está la tía que tanto me quería, ahora también me dio la espalda.
Es que Dios te quiere enseñar a depender de Él, a vivirlo como Él quiere que viva. El ser humano siempre se miró su bolsillo, su capacidad humana, y sabe que para servir a Dios hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a depender de allá arriba, y allá arriba está todo en abundancia. Las calles son de oro, la ciudad es de oro, hay un mar de cristal, todo está en abundancia. Así que el que depende de allá no hay problema. Hasta que un día Faraón tiene un sueño, y ahí se acordó el copero. Allá en la cárcel hay uno que me interpretó a mí. Lo sacaron, lo afeitaron, le pusieron una ropa de gala para ir donde está el rey. Ahora ya no era el copero, era Dios que le sacaba. Y aquel que te metió en la prueba nunca te va a sacar como entraste. Dice la Biblia que se fue y le interpretó el sueño a Faraón. Y Faraón le pone como gobernador de toda la tierra de Egipto. Y comenzó a amontonar alimento. Comenzó a hacer depósito, a guardar grano porque venía el hambre. El hombre de Dios que se prepara va a tener palabras. El hombre de Dios que pasó por la escuela de Dios tiene alimento para los hambrientos. Aleluya, y cesó la abundancia en Egipto y vino el hambre. Y comenzaron a emigrar delante de José primero los egipcios. Primero los que no conocían a Dios. A emigrar a buscar alimento. Después ya los hebreos también comenzaron a emigrar. Aquellos que te tiraron allá en un tacho de basura van a venir después a hacerse orar, van a venir a buscar alimento porque van a entender que Dios está contigo, que tú tienes palabra de Dios para ellos. Oh, Ramás Saliva Sima. El día 28 de noviembre del 2003, yo tenía que viajar hacia la ciudad de Buenos Aires a predicar en plena capital. Y a las 6 de la tarde estaba hablando con una persona enfrente de mi casa en la vereda cuando mi esposa me grita: Salomón, vení urgente, vení corriendo. Y corro hacia atrás de mi casa en el lavadero y veo a mi hijo, un bebé de 2 años, con una pileta de 70 kilos acá en la cabeza. Yo levanté con toda mi fuerza la pileta y levanté a mi hijo y estaba muerto. No respiraba. Corro hasta la vereda y levanto mis ojos al cielo y le dije: Señor, devuélvele la vida. Tú dijiste: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y un vecino que venía con una camioneta me vio que pasaba, lo vio al chico todo ensangrentado y paró, y cuando yo subí en la camioneta para trasladarlo al hospital, él comenzó a respirar de vuelta. Llegamos al hospital local del Colorado. Bendito sea Dios, comenzó Dios a meterme en el horno. Dijo: voy a probar realmente si Salomón quiere servirme. Hacía 13 años que estaba predicando arriba y abajo en mi país, Paraguay, Bolivia y otros lugares limítrofes. Pero ahora Dios quería probarme a ver si realmente en la prueba iba a seguir gritando como gritaba en los púlpitos. Iba a seguir desafiando al infierno, que venga Satanás y su demonio, porque estoy seguro en la mano de Dios. Aleluya. ¿Sabe dónde se ven los cristianos? En medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Llegamos al hospital local del Colorado y me recibió una doctora y dijo: alisten la ambulancia, alisten el oxígeno, porque este chico está en extrema gravedad y hay que evacuarlo urgentemente a la capital. Entramos en el quirófano y trataban de buscarle a ver cuánto latido daba el corazón, si tenía retención de respiración, y dijo: está gravísimo, vamos a intentar a ver si llega a la capital porque no sabemos si vamos a llegar. Y alzamos la ambulancia antes de 20 minutos, comenzamos a viajar a alta velocidad, aleluya. Oh, Ramasila Bagari, Sunda Rebeguei. Yo no predico a Cristo porque me contaron, yo predico a Cristo porque vi el poder de Dios. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es el Todopoderoso. Aleluya. Venía entrando el sol en el horizonte
nosotros más o menos 150, 160 kilómetros por hora, y yo en un lado y mi esposa del otro lado de rodillas. Señor, va en tus manos. Señor, tú solamente, acá no hay otro. Aleluya, llega el momento que se acaba la esperanza humana, que se acaba la esperanza del dinero, y hay que depender del dueño de la vida, hay que depender de aquel que hizo el mar y la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando veníamos allí en Misión Laicí, la enfermera que venía con nosotros le golpeó al chofer y le dijo: entra por favor, porque no va a llegar. Y dio vuelta al chofer y entramos al hospital. Y salió una doctora corriendo y comenzó a revisarle y dijo: si van rápido puede ser que llegue, sigan viajando. Seguimos viajando y llegamos aquí, en el hospital de la madre y el niño, y nos recibió la guardia y dijo: corran, urgente a terapia intensiva, no hay nada que hablar con este chico. Corrimos a terapia con el camillero. Aleluya, llegamos allí, le pusieron en terapia. Y salió el neurólogo y habló conmigo y con mi esposa. Y dijo: el niño está en extrema gravedad. No hay nada que hacer, vamos a hacerle una tomografía. Pero antes que le hagamos la tomografía se va a terminar. Y en esa parte que él me hablaba y me repetía esta palabra, Dios me dio una visión y vi al mismo Satanás mirándome y riéndose en la cara. Pero cuando estaba en ese trayecto, aleluya, que el médico me decía de que eran horas de vida, se va a terminar, el Espíritu Santo trajo un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, cuando Pablo navegaba rumbo a Roma. Aleluya, y dice el escritor de los Hechos: siendo acusada por una tempestad no pequeña, y no apareciendo sol ni estrella por muchos días, perdimos toda esperanza de vida. Pero anoche estaba el ángel del Señor conmigo y me dijo que no va a haber pérdida de vida, solo la nave se va a perder. Yo sabía. Llama la magancita Rabagán. Gloria al nombre de Jesús. Yo sabía que la vida de mi hijo dependía de la mano de Dios. Le llevaron al CETEN, le hicieron la tomografía. Volvieron y me informaron que tenía múltiples fracturas. Se había quebrado el cráneo desde acá hasta acá. Los huesos se quebraron de los dos lados y se trabaron en la masa cefálica. Tenía un cábulo de sangre en el cerebro que retiró al cerebro de su lugar. Toda la cabeza lleno de hematoma de sangre. Le pusieron un respirador. ¿Sabe que cuando yo entré el otro día a las 10 de la mañana, mi hijo era un monstruo? Toda la cabeza desfigurada, los ojos como que la habían pintado negro. Y me tiré de rodillas al lado de su cama y le dije: Señor, tú sabes que lo amo. Y si está arriba, Samanay. Y Calabasama, Samaracay, así Calabay, Socoama. Alanza Maya, sí, ama. Y solo de ti, Señor, depende la vida de él. No hay nada que hacer aquí. Había que entrar en el horno de Dios. Avista Ramasama. Muchacho, tú que estás ahí en la radio, pronto vas a entrar en el horno de Dios. Y Dios te va a probar porque te va a mandar a las naciones. Y Calamasacama. Sunarivista Rimasalaya. Aleluya, tenía que entrar en la escuela de Dios. Tenía que saber si iba a amar a Dios o no. Le dije a mi esposa: voy a entrar en un ayuno y no voy a salir hasta que Dios no me conteste. No voy a comer ni voy a tomar agua hasta que Dios no me dé una respuesta. Mamá decía que las grandes batallas se ganan de rodillas. Cuando siente el peso y ve que no puede más, dobla tus rodillas. Pasaban los días. A los 3 días eso vino a visitarme un neurólogo, un cardiólogo amigo mío que está en el Colorado, el doctor Aguirre, y entró en terapia y miró las placas. Salió y me abrazó y me llevó por un pasillo y me dijo: mira, Salomón, yo te quiero mucho, pero tu bebé no va a vivir. Es cosa de locos y pensar que él va a vivir. No hay un pedacito de ese cerebro que sirva. Y me dijo: la ciencia hizo un alto y se retiró porque no tiene más nada que hacer. Y me agarró del hombro fuerte porque él es bautista. Y me dijo: solo por el gran poder de Dios, aquí es donde se va a ver el poder de Dios si esta criatura vive.
Porque no hay nada que hacer en este chico, le quedan horas de vida. Solo el corazón está latiendo porque ni siquiera puede respirar, por eso está con el respirador puesto. El cerebro no funciona, no da orden para nada. Hasta para hacer pis tenía que ponerle sonda porque el cerebro no respondía. Yo caminaba hacia la casa del hermano Romero donde íbamos a bañarnos y muchas veces nos tomábamos de la mano con mi esposa y cantábamos a Dios. Hay una canción que mamá siempre cantaba cuando estaba en problemas. Como viajero y peregrino en este mundo, voy caminando en tierra extraña de dolor. Alzo mis ojos cual David en alta cumbre, veo a Jesús que me acompaña con amor. Dios es mi amparo y fortaleza en el combate. Vengo a Satán en horas crueles con tristeza. Miro el Calvario y veo allí la cruz sangrienta. Cristo venció y yo peleo con firmeza. Y yo llegaba el momento que cantaba y me largaba a llorar. Fui un día y me senté en la casa del hermano Romero y estaba el hermano Suivistun. Y le dije, hermano, mi hijo está muy grave. Justo pusieron un cassette y era el alfarero. Y me dijo el hermano, escuche esa canción, hermano. Estaba en el horno de Dios. Había hambriento que había que llevarle la palabra y Dios tenía que cargarme el alimento. Vino una de mi hermana que es esposa de un pastor a verme con otra más. Y yo veía que mientras ellas hablaban se pasaban una carterita. Había sido que dentro de la carterita tenían tranquilizante y tomaban tranquilizante. Se le pasa a la persona que perdieron la confianza en Dios. Y luego a mi hermana mayor, que fue la que es como mi mamá, le permitieron entrar 5 minutos en terapia y a los 1 minuto salió de vuelta. Y se sentó ahí y me dijo, hijo, come por favor, ya no hay más nada que hacer. Tu hijo ya no va más. ¿Para qué seguir ayunando? Agarré y comé. Y le dije, ¿sabes qué, María? Yo te digo como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios no me va a defraudar. El mi sola negra, mi amigo fiel fue él. Sanarista Lima Sumanaya. Llega el momento que vas a estar rodeado por muchos, pero te sentirás solo, dice el Espíritu Santo. Una más anima nada más Sumanaya. Sanarista Lima Sumanaya. Oh, pareciera que todo se terminaba. Y yo seguía ayunando, Señor, acá estoy. No voy a cortar el ayuno hasta que tú no me respondas. Mis familiares allá en el Colorado, los familiares de mi esposa listaban el funerario, todo. Porque el médico dijo en cualquier momento va a parar el corazón. Tenían listo la ambulancia que iban a venir a buscar el cuerpo. A los 8 días... dijo la doctora, tuvo una complicación de hongo en los pulmones por el respirador y se puso más grave de lo que estaba. Me hacían entrar en terapia y le levantaban los pies y le pasaban con una tapita de virome así y no tenía ni un reflejo de nada. Le pinchaban las manos con aguja a ver si se movía y nada. Me dijo el doctor Collier, mire, don Vicente, usted como padre joven hizo todo lo que podía, pero ni nosotros podemos hacer nada. Así que resígnese a toda situación que le cuesta vivir. Yo seguía ayunando. A los 10 días pasaba un siervo de Dios por el pasillo que anda por ahí. Y le digo, hermano, ¿puede orar por mi hijo que está ahí en terapia? Se arrodilló y puso las manos por la pared. Y me dijo, hermano, el Señor me revela que su hijo tiene todo el cerebro destrozado. Así como me dijeron los médicos. Pero Dios va a poner un cerebro nuevo, me dijo, como antes del accidente. Este chico va a quedar normal. Y me dijo, ore para que el diablo no le haga dudar de la victoria. A los 20 minutos me llama el doctor Collier en terapia y me dice, mire, don Vicente, hoy aproximadamente a las 2 de la mañana, 1:30, se va a terminar el chico. Está bajando la frecuencia cardíaca, me dijo, está latiendo cada vez menos el corazón. Entonces me paré y le miré en la cara y le dije, doctor, si usted no sabía, hasta el día de hoy quiero decirle que yo soy un creyente evangélico. Y quiero decirle más que yo soy un siervo de Dios. Ya le pusieron toda la cortina alrededor de la cama como esperando la muerte. Y le dije, y hoy usted me dice que a las 1:30, 2 se va a terminar.
yo quiero decirle que usted y todo este cuerpo de profesionales que están aquí, me van a ver salir por este pasillo con mi hijo sano de aquí. Aunque usted no me crea. Y me miró y se sonrió y me dijo, ojalá Dios te ilumine, hijo, cómo está tu hijo, porque tu hijo se está muriendo. No importa, le dije, el Dios que yo sirvo tiene poder aún para resucitar los muertos. Así que quédese tranquilo, que mi hijo va a salir con vida de acá. Ya nadie me podía hacer retroceder de la victoria. El otro día, siguió viviendo toda esa noche, amaneció el otro día. El otro día cambian la guardia. Y yo recuerdo una doctora peticita de pelo corto. Salía de terapia y yo le sigo para que mi esposa no escuche lo que me decían a mí. Le sigo por el pasillo y le pregunto cómo está mi bebé. Y me dice, mirá papá, vos todavía tenés esperanza que tu bebé va a vivir. Estamos esperando minuto tras minuto que tu chico se termine. Creo que ya el doctor Collier habló con vos. Y me soltó y se fue. Cuando ella se fue me agarró el Espíritu Santo por primera vez. Después de 11 días de desierto donde Dios no me habló nada. Como esos días que caminaba Abraham hacia el monte Moria, vio que Dios no le habló nada. 10 días sin escuchar la voz de Dios. 10 días de ayuno. Ese día llevaba 10 días de ayuno. Sin comer y sin tomar agua, esperando una respuesta de Dios. El ayuno, hermano, es un arma poderosa. Oh, no hay mejor que cuando en la soledad lo doblamos nuestras rodillas. Oh, Ramasamanay. El infierno comienza a temblar. Los demonios comienzan a sacudirse y postrarse delante de ti. Oh, Ribagandalay Sajía. Aleluya. Y ahí me tomó el Espíritu Santo y me trajo un pasaje cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac. Y en ese momento que levantó el cuchillo, el ángel le gritó, Abraham, no lo haga, hasta aquí llegó tu prueba. Ahora conozco que ama más a Dios que a tu hijo. Y yo entendí que llegué al final de la prueba en ese momento. Entendí perfectamente que ahí Dios me dio la victoria. Vengo donde está mi esposa y 2 horas más tarde me llama la doctora y me dice, venga corriendo urgente. Y entro corriendo a terapia, a mi esposa queda en la puerta. Me dice, no se asuste. El chico comenzó a moverse. Comenzó a mover la mano, los pies. Aleluya. Qué fiel que este Dios que servimos. Qué fiel que este Dios que servimos. El otro día, el día 12, de estar en terapia intensiva, le sacaron el respirador y comenzó a respirar solo. A los 4 días me llamó el neurólogo y me dijo, hay posibilidad que va a vivir, el doctor Durán. Hay posibilidad que va a vivir, pero usted lo va a tener en una silla de rueda para el resto de su vida. Porque el cerebro fue muy afectado, él va a tener que alimentarse por sonda para toda su vida, y va a hacer pis por sonda, va a pecar por sonda, todo porque su cerebro casi no funciona. Entonces le agarré el hombro al doctor y le dije, quédese tranquilo, que comenzó la obra lo hace perfecto. Dios es un Dios de perfección, Dios es un Dios perfecto. Tenía que meterle en el horno a Salomón a ver si le iba a ser fiel ahí. Me estaba cargando de alimento, de grano. Había que almacenar trigos. Oh, hay una ciudad hambrienta, hermano, que está esperando que los creyentes dejen de pelear y andar en división y en chimes y en contienda. Que los cristianos dejen de mundanalizarse y llevar la palabra. El mundo está queriendo algo diferente. Hay gente hambrienta de Dios. Alguno a punto de suicidarse. Todavía cayó en la iglesia que estoy pastoreando un jovencito de 16 años. Se convirtió al Señor con una vida destrozada. Y cuando yo supe lo que él era, su mamá lo había dejado en un basural, en una caja. Lo encontraron cuando ya las hormigas le estaban comiendo. Llevó una vida terrible, de destrocidad, de humillado. Y le dije, mira mi hijo, si tú no tienes padre, hoy soy tu padre. Y acá mi esposa será tu mamá. Este será tu hogar. Y este Dios que nosotros servimos será tu Dios para el resto de tu vida. El mundo está desesperado buscando algo. Los gobernantes, aleluya, hacen pacto con tantos inmundos, traen brujos de Brasil, de tantos otros lugares, mientras que la iglesia está durmiendo.
Levántese a clamar, a interceder, a gemir. Aleluya, para que dejen, aleluya, de consultar a los brujos y vengan a consultar a Jesucristo, el Hijo de Dios. El mundo está queriendo una respuesta. La gente está queriendo una respuesta. No trance con nadie. No meta, aleluya, no trance con ningún político. No trance con ningún mentiroso. La iglesia tiene una identidad. Puso los pies sobre el cráneo de Satanás. Ella es la gobernante acá en la tierra. El poder está en usted. El poder mayor está en la iglesia de Jesucristo. Él nos dio potestad sobre el infierno. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios se levanta. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Esa tarde una enfermera le desnudó todo, le sacaron la sonda para bañarle y terminó de bañarle y comenzó a hacer pis solo. Cambió todo el panorama. Y el neurólogo dijo, hay que hacer una tomografía urgente porque en ese cerebro pasó algo. Yo dije que este chico no iba a poder orinar solo, ahora está orinando solo, quiere decir que hubo algo en el cerebro. Me fui y pedí turno en la acción social y por primera vez en mi vida escuché la voz audible de Satanás. Antes que yo entra un señor y pide un cajón para el hijo que había muerto. Y cuando estaba pidiendo, escucho a alguien que me habla acá atrás y me dice, así vas a venir a pedir el cajón para tu hijo. Y me doy vuelta y no estaba nadie. Y como que me cayó una tristeza y salí afuera. Me paré en el patio y le dije, oíme Satanás, demonio, infierno, escúchenme por esta vez. Óiganme bien, hoy cayeron derrotados. Y acepte su derrota, porque no me pudiste hacer bajar los brazos. Hoy me voy a levantar como con bronca y en los lugares que ande voy a contar lo que Dios hizo con mi hijo, así que acepta tu derrota. Yo no voy a venir a pedir ni un cajón acá. Cualquiera que me veía iba a decir que estaba loco. Y bueno, entré y me dieron turno para el otro día a la 1 de la tarde. El otro día a la 1 de la tarde fuimos al Hospital Nuevo a hacer la tomografía. A los 3 días me dice el neurólogo, vaya a retirar la tomografía de esta ambulancia, la está esperando, y fuimos. Cuando me recibió la doctora me dice, mire, hubo un cambio muy brusco en la cabeza de su hijo que no nos da explicación. Yo agarré la tomografía y venía dando gloria a Dios. El chofer de la ambulancia me hablaba de la mujer y esto, y yo daba gloria a Dios y lloraba en la ambulancia. Mi esposa había ido a ver los chicos allá en el Colorado, pues yo tengo 3 varones. Vine y le entregué al neurólogo la tomografía, a los 5 minutos salió y me llamó y venga, me dijo, quiero hablar con usted y su esposa urgente. Y le digo, mire, mi esposa no está, y me dijo, venga. Entré en terapia y me dice, mire, don Vicente, tengo tantos años en la medicina y no tengo explicación. Se desaparecieron, levantó la tomografía y dijo, se desaparecieron todos los coágulos de sangre que tenía. Pero lo que más nos sorprende, dice, que ni siquiera rastro se ve de los huesos que se quebraron. Hay un cerebro nuevo, intacto, como un niño recién nacido. Dentro de 48 horas, dice, va a salir de terapia. Y yo lloraba amargamente, y él me abrazó y comenzó a llorar también. Y me dijo, varón, grande fue tu fe y grande es tu Dios. Y le dije, mire doctor, yo sabía que Dios no me iba a fallar. Me dice, mire don Vicente, su hijo va a quedar sin ninguna secuela. Él va a quedar normal como antes era. Yo corrí hasta un locutorio y hablé con mi esposa por teléfono y le digo, mira, decirle a los hermanos allá que comience a darle la gloria a Dios. Ya dentro de 48 horas Lautaro va a salir de terapia. Salió de terapia y le sorprendió una neumonía y entra en un estado de gravedad terrible de vuelta. No recibía malos alimentos, que él se alimentaba todavía por sonda. Ahí fue llegando el mismo siervo de Dios que había orado. Y entró ahí en terapia y dijo a mi esposa, vengo porque su fe está así de chiquitita. Y dentro de 5 días Dios va a completar la obra que falta. Levantó un voto y lo ungió con aceite y oró por él y se fue. A los 5 días, esa tarde le probaron para a ver si recibía la leche y volvió a recibir. Lo pusieron en una sala solito. A los 5 días yo le agarré, le levanté, después de 28 días lo alcé por primera vez y comencé a cantarle. La tierna voz del Salvador nos llama conmovida. Vení al médico de amor que da a lo muerto vida. ¿Sabe cuando llegué a la parte del coro? Dice, Él tiene toda potestad,
puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad, en nuestro Jesucristo. Cuando yo llegué a la parte del coro, después de 28 días se despertó y abrió el ojo y me dijo, papá, por primera vez. Allí me tomó el Espíritu Santo y Dios me renovó. Comencé a hablar en diferentes lenguas y corría por la sala con mi hijo. Se levantó mi esposa, ¿qué pasa? Le digo, mira, se despertó y le reconoció que era la mamá. Gloria al nombre de Jesús. Vino un enfermero y le miró y me dijo, esto es creer o reventar. Y el día 31 de diciembre, ahí estaba la familia del hermano Romero, está por allá atrás, a ver si puede levantar la mano el hermano, allá está el hermano Romero. Estaba cenando conmigo, él y su familia. Y a las 12 en punto de la noche, mientras nos saludamos por el año nuevo que venía en Vitoria, bendito sea Dios, agarra con su propia mano y se saca la sonda que tenía donde se recibía el alimento. Yo corrí, le llamé a una doctora, la doctora Batista, le digo, mire, se sacó la sonda. Y me dijo, ya no hace falta más, mi hijo, ya va a comer por boca. A los 39 días, 38 días, el día 5 de enero, le miró por última vez el médico y me dijo, mira, mi hijo, mañana usted se va de alta. Va a llevar 6 meses, 1 año para que él se siente solo. Y más o menos a los 1 año y medio, 2, va a comenzar a caminar. Y me dijo, mañana usted se va a ir de alta. Entonces preparé unas tarjetas para todos los médicos. Y en la punta de la tarjeta decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde ese momento que él comenzó a recuperar, el doctor Collier no quería encontrarse más conmigo. Cuando me veía, me desviaba. Y preparé un cartel grande que puse en la puerta de terapia. El cartel decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el testimonio. Y le pegué en la puerta de terapia para que todo lo que vean crean que todavía Dios hace milagros. Y esa mañana dije, yo tengo que encontrarle a este médico, tengo que predicarle antes de irme. Entré en terapia con todas las tarjetas. Y cuando él estaba con el mate, largó el mate y me dijo, no me pregunte nada. Yo te dije lo que sabía, no sabía lo que era tu Dios. Y le dije, mire doctor, cuando usted se encuentre mal, clame a este Dios que yo sirvo. Y me abrazó y lloró y le entregué la tarjeta. Y el día a los 39 días salí con la frente en alto. Salí por ese pasillo con mi hijo sano. Antes del mes comenzó a sentarse solo y a los 6 meses ya estaba corriendo. Cuando nosotros vinimos a ver, a traer a control a los 8 meses, él corría por los pasillos, los médicos se agarraban de la cabeza. Oh, Ramasamalai, salimos. ¿Sabe que yo gasté 2.500 pesos? Yo vine con 30 pesos de mi casa cuando salí y volví con esos 30 pesos, no gasté ni un peso. Gasté 2.500 pesos durante los días de internación y volví con 1.500 pesos a mi casa. Me mandaban plata de Buenos Aires, me mandaban plata de Formosa, me mandaban plata de Corrientes, hasta de Neuquén me mandaban plata. De todo lado. Porque con el mismo que te metió en la prueba, junto con la prueba te da la victoria. Hoy, ¿sabe qué era el trato especial? Un poco era conmigo y otro era por mi esposa. Mi esposa decía, vos sos llamado para el ministerio, yo no. Yo no soy llamada para el ministerio, vos sos llamado. Más vale, hermana, que sea compañera de tu esposo. Cuando los médicos me dijeron que ya iba a terminar todo, se arrodilló en un baño y le dijo, Señor, yo nunca fui compañera de mi esposo. Pero si tú me devuelves a mi hijo, yo voy a estar a su lado en el momento de lágrimas y en el momento de alegría. Recién comenzó la obra aquí. Va a haber muchas ofrendas. Y lleva un momento que tu esposo se va a sentir cansado. Y tú dobla tu rodilla en las madrugadas y levanta sus brazos. Sina más, para más, Óstale más, aquí barrabás, allá. Gloria al nombre de Jesús. Lloró amargamente en ese baño. Hoy yo muchas veces cansado me duermo, pero a las 3 de la mañana me toca. Salomón, levántate, vamos a orar. Mira que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una iglesia a nuestro cuidado. Levántate. Oh, Ramastari, Masima, la base.
Una hasta la aquí, amado. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hoy puedo decirle, como dijo Samuel Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Yo quiero que usted se coloque en pies. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sana más tu revista, Dai. Una persona que está